Y en esas reuniones encontramos una forma de decirle a los jueces mexicanos que debían detener la siembra que amenazaba, la siembra comercial de maíz transgénico. En el sexenio de Felipe Calderón se autorizaron siembras experimentales y la siguiente etapa piloto autorizó algunas y venía la siembra comercial, que se esperaba que el gobierno ya de Peña Nieto en ese momento, en diciembre de 2013, hiciera la siembra comercial. O sea, una medida que dicte un juez, en lo que dicta la sentencia, una medida que dicte un juez para detener las cosas, que no haya siembra comercial de maíz transgénico. Ese era el objetivo, diciembre de 2013. También buscas un argumento que te permita demostrar que los daños que puede causar esta siembra de transgénicos y los que ya habían acontecido con la siembra experimental y la siembra piloto. Entonces planteamos todo, pero el objetivo era suspender. Y llegamos al punto de utilizar una nueva figura que eran las demandas colectivas. Pero esa ley de demandas colectivas nos decía que primero teníamos que avisarle a Monsanto, a Syngenta, y primero teníamos que avisarle al gobierno entonces de Peña Nieto, y después vendría la suspensión. Para evitar eso, pedimos una medida especial, que después de algunos años ya un tribunal la bautizó como providencia judicial. Nosotros ya le llamábamos medida cautelar, pero un tribunal después. ¿Qué significa esta providencia judicial? Significa que ante el grave peligro, ante el grave riesgo de violar derechos humanos, como son el derecho al medio ambiente, el derecho a la biodiversidad, que nos otorgan nuestros maíces, nuestras milpas, ante el grave riesgo de verse afectado por la siembra de transgénicos, un juez debe proveer, debe ser una providencia, y antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier trámite, suspender. Y eso es lo que pasó justo en septiembre de 2003, que se dio a conocer, nos notifican en octubre, por eso hablábamos en esas épocas de octubre de 2013. Fue finales de septiembre, principios de octubre de 2013, cuando un juez, sin avisarle a Monsanto, sin avisarle al gobierno, sin avisarle a nadie, dijo, va, los paro algo así como 80 permisos, millones de hectáreas que estaban pidiendo para sembrar, porque la siembra experimental y la siembra piloto es máximo 1 hectárea, y 30 millones de hectáreas. Y un juez dice, lo paramos. Contra esa decisión vino ya, primero ordeno que no se siembra y después vemos. Pues llegaron amparos de las empresas, apelaciones, recursos del gobierno. En ese momento el gobierno federal promovió amparos, promovió apelaciones, promovió revocaciones contra esta decisión. Eso nos llevó de 2013 a 2016. ¿Qué pasó en 2016? Un tribunal, un magistrado, el equipo del magistrado marroquín, dicta una medida ya cautelar. Ya viendo, después de 3 años de litigios, de amparos, después de escuchar ambas partes, ese magistrado dice, voy a dictar una medida precautoria, una medida cautelar que va a suspender. ¿Por qué? Porque si bien la industria y el gobierno de entonces presentaron una serie de pruebas diciendo que las supuestas bondades de los transgénicos, nosotros también presentamos otro tanto. Y ese tanto era estudios, por ejemplo, del Instituto Nacional de Ecología, eran pruebas que aportaron el expediente del maíz, las píldoras, etc. Muchas pruebas que presentamos, investigaciones científicas de científicos realmente comprometidos, no a sueldo de Monsanto. Entonces dijo el magistrado en ese momento, hay elementos suficientes para observar que hay un peligro y por tanto que hay un riesgo, y por tanto, a pesar de ver las pruebas de los dos lados, hay riesgo
tengo que tomar el principio precautorio, ante la falta de una evidencia que concluya, suspendo. Eso pasó de 2016 a 2021. Cuando llegó a la Suprema Corte, no tiene mucho, también nos volvimos a montar, nos volvimos aquí a pelear, ya teníamos una fortaleza ahí. Se presentó, digamos que estábamos confrontando a la industria transnacional y al gobierno. Pero ya para 2021, ya al contrario, había un decreto contra el glifosato, pero que en su artículo 6 dice que se prohíbe la siembra de maíz transgénico hasta que se sustituya y de importación, etcétera. Entonces ya todo el gobierno, digamos que ese aliado que tenía la industria se convirtió en un aliado de nosotros. Se presentó ese decreto con un argumento de que todo lo que había dicho el gobierno en el juicio ya ahora estaba de este lado. Entonces llegamos a la Suprema Corte y ratifica. En estos 9 años, todas las pruebas que ha presentado la industria, tienen una letra chiquita, y esa letra chiquita nos favorece. Pero les puedo decir que hoy, para ya ir a una declaratoria final de los jueces, sí están nuestras pruebas que hemos usado, pero también hemos encontrado en que todas las pruebas que presentó la industria, en una letra chiquita reconocen, bueno, sí hace daño.